vamos a ver en esta parte que para ser verdadero discípulo también tenemos que entender que Dios nos ha traído a una familia. Cuando Dios nos trae a una congregación, no es la casualidad, no fue un accidente, no fue que a alguien se le ocurrió invitarnos y fuimos, sino que debemos entender que si Dios nos llamó a estar en un lugar, es porque Dios quiere que allí le sirvamos. Amén. Entonces nos ha llamado a ser una familia en Cristo. Y vamos a ver que es una de las cosas más emocionantes el ser cristianos y el habernos unidos a una nueva familia, la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. En San Juan capítulo 1, verso 12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. La nueva familia incluye a todos los que creen en Jesucristo, todos los que le han recibido. Dios llama a todas estas personas el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo. Todos estos hermanos y hermanas de esta gran familia, Dios los usa repartiendo en cada uno de nosotros su multiforme gracia. No estamos aquí para ser un adorno más, para ser parte del mobiliario. Venimos aquí porque tenemos que rendir nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades al servicio de Dios. Entonces, vamos a ver en Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios 3, 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, dice la Escritura, algunos tienen, no me quiero desviar, pero algunos tienen la idea de la iglesia como una organización humana, donde hay presidentes, tesoreros, un comité, etc. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Dice, es columna y baluarte de la verdad. Y aquí dice que la iglesia da testimonio de la multiforme sabiduría de Dios ante los principados y las potestades en los lugares celestiales. Es decir, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, vamos a ver que Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los otros como buenos administradores. Y vuelve a decir de la multiforme, pero ahora dice la multiforme gracia de Dios. En el texto anterior, Efesios 3:10, decía la multiforme sabiduría de Dios. Ahora es la multiforme gracia de Dios. Dios se manifiesta en nosotros, nos usa de una forma diferente. No todos hacemos lo mismo, no todos tenemos la misma forma, ni siquiera de cantar o de predicar o de dar una enseñanza. Cada uno ha recibido un don. Tenemos que ministrarlo. ¿A quiénes? A los otros. Ahora, retomando un poquito lo que vimos la vez anterior, todo esto es cuando nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros derrama dones para servir a Dios en la iglesia, no para que nos sintamos más, no para que presumamos, no, para servir, porque
Jesús nos dio este ejemplo. Dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, en esta familia, que es la iglesia, encontrarás la ayuda necesaria para el crecimiento de tu vida espiritual. En Romanos capítulo 12, verso 5, van localizándolo. Entonces, cuando nos cae el 20 en nuestra mente de que la iglesia es una familia, de que pertenecemos unos a otros, ¿no? Usted se puede enojar, voy a poner un ejemplo, ¿no?, con la familia secular, con sus padres, con sus hermanos. Mire, usted se puede pelear, se puede dejar de hablar, puede tener un rompimiento, pero su familia sigue siendo su familia. En las cosas de Dios mucho más importante. Nosotros, la congregación local, somos la familia en la cual Dios nos ha puesto. No podemos irnos y decir, no, ya no voy a pertenecer ahí, porque es algo ilógico. Seguimos siendo parte de la familia ¿de quién? De Cristo. A quien no le ha amanecido eso, a veces anda del tingo al tango. Anda aquí, anda allá, se reúne por aquí, se reúne por allá. Es bueno visitarnos unos a otros, pero tenemos que tener el sentido de pertenencia. Pertenecemos al lugar donde Dios nos ha llamado, nos ha puesto. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a hacer una dinámica brevemente. Quiero que se acerque ahí con su hermano que está a un lado y que le entrelace el brazo. Entrelácele el brazo. Entrelácele el brazo. Uno con otro, ¿sí? Eso. Ahora, los que pueden, pónganse de pie, así con el brazo entrelazado. Pónganse de pie, ¿verdad? Si estamos entrelazados, si somos un cuerpo y todos somos miembros, si nos movemos a la izquierda, ¿qué va a pasar? Todos nos vamos a mover juntos. Y si nos movemos a la derecha, tome su lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en la mente de que somos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Nada que, ya no me gustó, no me gusta cómo me ves, cómo me tratas. No, somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando usted no viene, cuando usted falta alguien en el cuerpo de Cristo. Todos nos pertenecemos unos a otros. Esta nueva familia Dios nos ha traído para que nos gocemos unos con otros, no para que estemos, dice que nos soportemos unos a otros, pero también dice que nos perdonemos unos, pero a veces yo quiero que la gente me perdone, pero yo no soy capaz de perdonar. Jesús dijo, enseñándonos en el Padre Nuestro, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Él tampoco nos va a perdonar lo que nosotros hayamos hecho. Debemos andar unos con otros, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo corazón. Hay un concepto que a veces se maneja incorrectamente, lo he escuchado incluso en algunas oraciones, cuando dice que debemos de amarnos unos a otros, andar en amor, ¿verdad? Pero pasa como todas las cosas, queremos que los demás nos amen, pero nosotros no queremos amar a los demás. Amar a los demás no quiere decir que me anden apapachando y hablando así con ternura, ¿no? Amar a los demás es respetarnos, honrarnos, servirnos. Eso es amarnos unos a otros. En 1 Corintios capítulo 12, en sus versículos del 25 al 28, 1 Corintios 12, del 25 al 28, nos dice la Escritura: para
para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Ahora, en toda relación humana siempre hay complicaciones. Usted puede amar mucho a sus hijos, los hijos pueden amar mucho a los padres, pero a veces hay roces, hay diferencias, hay desavenencias, dice. Ahora, para que no haya esas desavenencias, ¿qué necesitamos hacer? Dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. ¿Usted se preocupa por su hermano, por su hermana que está aquí? ¿Sí? A veces no se ve. A veces no se ve que nos preocupamos unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Hay lugares donde no reconocen estos ministerios, pero aquí lo dice la Escritura, ¿o no? Primeramente Dios puso en la iglesia apóstoles, luego profetas. Hay iglesias que no hay profecía, que no hay profetas. Aquí debemos de estar muy agradecidos con Dios, porque Dios ha derramado su conocimiento, su gracia, pero deberíamos de estar más preocupados por participar de esa gracia, porque Dios quiere levantar aquí más ministerios. Dios quiere levantar pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. A eso hemos venido, a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. A unos puso apóstoles, luego los profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todo es un cuerpo y todos debemos de trabajar para la gloria de Dios. 1 Corintios 12, ahora vamos a leer del 29 al 30. Dice, ¿son todos apóstoles? Estas preguntas que formula el apóstol Pablo están estructuradas de manera que la respuesta es no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y va a hablar del amor, pero aquí quiero hacer una reflexión. ¿Son todos apóstoles? Bueno, la respuesta es no. Pero por otro lado, debe de haber que, al menos un qué, un apóstol. ¿Son todos profetas? No, pero al menos debe de haber un qué. ¿Todos son maestros? No todos, pero al menos debe de haber maestros. ¿Hacen todos milagros? A lo mejor no todos, pero alguno debería de hacer milagros. ¿Tienes todos dones de sanidad? No, pero deberíamos de tener al menos alguien que tenga don de sanidad. ¿Hablan todos en lenguas? Pero al menos deberían de hablar algunos. ¿Interpretan todos? A lo mejor no todos interpretan. Ahora está hablando de los dones de servicio hacia la iglesia. Amén. Ya hablamos en otra ocasión más profundamente de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Marcos capítulo 9, versículo 50. Y entonces, hermanos, ese es el problema en muchos casos y en nosotros también, que a veces llegamos a ser solamente parte del mobiliario de la iglesia. Así como están las sillas, nada más venimos a tomar un lugar y no estamos sirviendo a Dios en nada. Y el que no vive para servir, dice por ahí un dicho,
no sirve ¿para qué? Para vivir. Marcos 9:50. Buena es la sal. ¿Usted ha comido sin sal? Si usted hace una sopa y no le pone sal, ¿le sabe a agua caliente o no? Algo le hace falta, le falta aunque sea un toquecito de qué. La buena es sal, la sal es buena. Pero si la sal se hace insípida, o sea, quiere decir que aunque usted le echara sal, pero si la sal no supiera nada, ¿de qué serviría la sal? De nada. ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Tenemos que tener esa sal. Eso que Dios ha puesto en nosotros debe de servir, debe de verse, debe de reflejarse y tener paz. ¿Qué dice? Los unos con los otros, ¿verdad? Pero a veces no estamos en paz ni con nosotros mismos, ¿verdad? Menos con los demás. Una familia está formada por diversas personas, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños. Así somos en la iglesia. Amén. Amándonos unos a otros. Alguien daba esta reflexión o comentaba lo siguiente. Ya en una ocasión tuvimos un tema que se llamaba de la hipocresía en la iglesia. Y que mucha gente, cuando uno le habla de la palabra, dice: oh, yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. Y decimos: no todos son hipócritas. Sí hay hipócritas, pero no todos son hipócritas. Pero no solamente en la iglesia vas a encontrar hipócritas. Vas a encontrar mentirosos, vas a encontrar ladrones, vas a encontrar de todo tipo de personas, pero vienen a la presencia de Dios para ser transformados, cambiados. Es como un hospital. La gente que va al hospital es porque está ¿cómo? Pero unos están graves en terapia intensiva, otros ya están en terapia intermedia, otros ya están en piso, otros ya están en sala de recuperación, unos ya están a punto de ser dados de alta. Pero si nosotros no hemos avanzado, también eso está mal. Si usted tiene 20 años o 10 conociendo de la palabra y sigue igual que cuando llegó, algo está pasando. Bueno, entonces tenemos que amarnos unos amándonos. Pero les digo, a veces somos egoístas, queremos que nos amen, pero no queremos amar. Yo estoy triste, nadie viene a visitarme, ningún hermano me visita. Estoy triste, no me aman. Pero, ¿has tú visitado a alguien? Ahora, debe de ser en el entorno del respeto, de la honra de unos con los otros. Dice dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y cuando hay amor, no debe de haber críticas ni murmuración. ¿Por qué la gente no cree? Porque nos ve a nosotros mismos teniendo pleitos unos con otros. Y voy a poner ya un ejemplo un poquito más amplio, ¿no? Miren, la iglesia de Cristo no son los bautistas, ni los metodistas, ni asambleas de Dios, ni los de aquí, ni los de allá, como se llame la organización. La iglesia de Cristo está formada por todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. Y dice la Escritura que hay una multiforme gracia. Dios nos llama y nos usa de una forma diferente, ¿no? Pero cuando hay soberbia en los corazones, dicen unos: no, nosotros no nos juntamos con aquellos porque nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. No, nosotros no andamos con fulano ni andamos con sultano. No, hermanos, nos debemos de amar unos a otros para que el mundo crea que Dios le ha enviado. Eso que acabo de leer está en San Juan 13,
versículos 34 y 35. También vamos a ver en San Juan, capítulo 15, San Juan 15, San Juan capítulo 15, versículo 12, que nos dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ahora, no es una opción, no es si te nace, si te cae bien el hermano, no. El mandamiento es que nos amemos unos a otros. Aquí mismo en el 15, ahora en el 17 dice, esto os mando. ¿Qué nos manda Jesús? Que nos amemos unos a otros. En Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, Hechos 2, 42. Dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en lo que has aprendido, en la enseñanza que has recibido, hay que perseverar. En la comunión unos con otros. Por eso es importante que convivamos, que tengamos comunión unos con otros. En el partimiento del pan, ¿y qué? Bueno, miren, pero todos tenemos que ser parejitos. En esta congregación, en esta iglesia, hemos entendido, hemos comprendido que la convivencia y el comer juntos no es porque algo se nos ocurra, sino porque es un mandato de parte de ¿quién? Y todos los domingos partimos el pan y tenemos convivencia. Amén. Pero tenemos que participar en todas las áreas. Dice, en el partimiento del pan y también en ¿qué? No, en la comida sí me quedo, pero en la oración no vengo. Estoy muy ocupado. Entonces, hermanos, somos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que nos debemos de preferir. ¿Qué querrá decir esto? El hombre es egoísta por naturaleza. Si no tuviéramos un orden, por ejemplo, en la comida, cada quien trataría de servirse a su propio gusto. Si los demás comieron o no comieron, ¿ese es su qué? No. Dice que en esta familia las cosas deben ser diferentes. Debemos de preferirnos unos a los otros, ¿verdad? Prefiriéndoos unos a los otros, nos dice en Romanos 12:10, amados, Romanos 12:10, amados los unos a los otros, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndonos unos a los otros. No prefiriendo a unos y a otros no, sino que todos debemos de ser tratados igual, de la misma manera. Ahí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo 15, les digo que a veces hacemos énfasis, ¿verdad? Les digo que he escuchado por ahí alguna oración que dice que nos amemos, pero no he oído ninguna oración que dice que nos amonestemos. Y la palabra dice que nos amemos, pero también nos dice que que nos amonestemos. Aquí en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, ¿qué? Los unos a los otros. Pero muchos quieren amonestar a los demás, pero no están llenos de bondad, ni están llenos de conocimiento, sino que están llenos de iras y de pasiones desordenadas y andan enojados y quieren regañar a todos los hermanos, ¿no?
Quieren poner orden en la vida de todos los hermanos, pero ellos no ponen orden en su propia vida. Quieren venir a arreglar la iglesia y no han arreglado su propia familia. No, hermanos, dice, yo estoy seguro de que ustedes están llenos de ¿qué? De bondad, llenos de conocimiento. Por eso estudiamos la palabra. Todos los domingos tenemos un estudio que a veces son 40 minutos, a veces son 30 minutos, a veces nos alargamos y pasa hasta la hora de estar estudiando la palabra. ¿Para qué? Pues para que estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios y entonces sí podamos aplicar la palabra a todos con bondad, con conocimiento, ¿no? Estaba como aquel caso que un día les platiqué, ¿no? Que hay hermanitos que vienen nuevos y muchos hermanos les quieren aplicar el rigor de la palabra, ¿no? Todo el rigor, pero ellos no se la ¿qué? No se la aplican, ¿no? Vamos a empezar por nosotros mismos. Entonces, si queremos que nos amemos unos a otros, también debemos de estar dispuestos a amonestarnos unos a otros. Acuérdese que el que se lleva, ¿qué pasa? Pero a veces no se aguanta, ¿verdad? Se llevan, pero quiere decirle a los demás sus cosas, pero cuando le dicen a ellos, ahí ya no me gustó, me voy. Romanos 16. Ahora, son una serie de cosas. Dice que nos prefiramos unos a otros. Dice que nos amemos unos a otros. Aquí dice que nos amonestemos unos a otros. Aquí va a decir saludándonos unos a otros. Romanos 16. Saludaos los unos a los otros. Ahora aquí dice con un ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Ósculo es un beso. En Medio Oriente es común, en el contexto que se escribió esto, la gente se saludaba de beso, e incluso no solamente de un beso, sino un beso en cada una de las mejillas, hombres y mujeres. Aquí en nuestra cultura, en nuestro país y en la forma que somos, el hecho de que nos besemos entre hombres como que no ¿ah? ¿No? A lo mejor sí con mi papá o con mi hijo, pero así entre hermanos como que no nos cuadra, ¿ah? Pero tenemos que aprender, si ya no nos besamos, al menos sí ser empáticos, saludarnos. A veces venimos aquí ni siquiera nos qué. Ya cuando yo busco a los que... ¿ah? Muchos me quieren saludar cuando estoy arreglando los cables, ¿eh? Estoy aquí inclinado y quieren saludarme. Pero ya al final se desaparecen, ¿eh? No, aprendamos a saludarnos ¿qué? Unos a otros, con ósculo, pero es un beso santo. Amén. Bueno, entonces... También debemos de amarnos, debemos de preferirnos, debemos de amonestarnos, debemos de saludarnos. En 1 Corintios 12:25 nos va a decir, como ya habíamos comentado, que nos debemos de preocupar unos por otros. Preocupándonos unos por otros. 1 Corintios 12:25. Para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esa preocupación se va a manifestar en la oración, se va a manifestar en el trato, se va a manifestar en Ha pasado, voy a poner unos ejemplos para que más o menos entendamos, ¿no? Ha pasado que a veces estamos aquí en la iglesia, en la reunión, todos nos saludamos, somos hermanos, ¿no? Pero cuando termina el servicio, ¿no? Ya pues todos desfilamos, ¿no? Cada quien tiene sus cosas que hacer y entre más rápido nos vayamos, mejor. Pero resulta que algunos traen su transporte y a veces se le ponchó la llanta, o ya no se le descompuso, o se le acabó la batería, ¿no? Y ya los que se fueron tempranito, ¿no? Y
los que nos quedamos hasta el final siempre nos toca, ¿va? La bendición de ayudar. Hay que llevar, hay que traer, hay que inflar llanta, hay que empujar. Pero los demás, ¿qué pasó? ¿No les preocupó si todos nos fuimos o alguno se quedó o alguno se retrasó? No, tenemos que preocuparnos, ¿qué? Unos por los otros. Hermano, ya nos vamos todos, todo está bien, hermanos, chequen sus carros, chequen sus cosas. Alguien quiere que le demos ray, ¿no? Pero también, ¿no? Hay otros que se van rapidito, ¡pum! Que los hermanos se vayan a ver como puedan, ¿no? No, hermanos, debemos aprender a preocuparnos unos por los otros. Amén. Esto se muestra también cuando tomamos los alimentos, ¿no? Preocupándonos, trayendo suficiente, de decir, yo quiero ofrecerle esto a Dios, pero para que lo disfruten, ¿quiénes? Nuestros hermanos, ¿no? No un corazón mezquino, sino un corazón generoso, dadivoso. Dice también que nos amemos, que nos amonestemos, que nos prefiramos, que nos saludemos, que nos preocupemos, pero también aquí dice que nos esperemos unos a los otros, ¿va? ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Dice, miren, cuando ustedes se reúnen como iglesia, esto no es tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque uno trajo comida y ya se adelantó y ya comió y no le importó si el otro no trajo ¿qué? Nada. Y otro que trajo vino, se le pasaron las cucharadas y ya se emborrachó. No, dice en 1 Corintios 11:33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos, ¿qué? Unos a otros. A veces pasaba esto, van sirviendo, van pasando los platos, iban llegando y pam, 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 pam. Y yo ya acabé y quiero doble, cuando todavía aquel ni siquiera le han ¿qué? Servido. Tenemos que aprender a ¿qué? A esperarnos. ¿Eso será amarnos? Eso es amarnos. No pensemos en otra cosa. Gálatas capítulo 5, verso 13. Estamos aprendiendo muchas cosas. Espero que sus notas estén, pero si pulidas, ¿va? Y si no, que este mismo estudio lo puedan ver en video en el canal que tenemos, ¿va? Donde publicamos los estudios, publicamos las predicaciones para que tengamos forma de repasarlas, aplicarlas ¿en dónde? En nuestra vida. Ahora vamos a ver el área de servirnos, sirviéndonos unos a otros. Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Aquí a veces en la alabanza decimos, ¿cuántos son libres? Y todos dicen, amén. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. ¿Cómo? Los unos a los otros. Tenemos un rol, por ejemplo, del aseo. Cada familia le toca una vez hacer el aseo de aquí en la iglesia y muchos se esmeran, muchos lo hacen muy bien, otros a veces no, medio lo hacen. Pero el servir en esa área, es un ejemplo, es mostrar también amor unos con otros. Nos estamos sirviendo. El hecho de que usted llegue y ya estén las sillas acomodadas, pero no solamente acomodadas, sino que ya esté limpio, ¿verdad? Que el baño esté limpio, que haya papel de baño, que esté listo el cuarto de los niños para tomar su clase. Eso es servirnos unos a los otros. En Gálatas capítulo 5, versículo 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos. Vanagloriosos. ¿Qué significa eso? Significa que estemos buscando la gloria de los hombres. Hay mucha gente también que se confunde y dice, miren, yo hice eso, yo hice aquello. O alguien dona algo y quieren, pero como que quieren cacarearlo, ¿va? Que todos sepan lo que ellos están, ¿qué? Haciendo. Jesús dijo, mira, cuando tú des algo, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Hazlo en secreto y Dios te lo va a recompensar ¿en qué? En
en público. No vanagloria. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esas cosas no debe de haber entre nosotros. Jesús puso el ejemplo. Dice que estaban reunidos, terminaron de cenar. Jesús se puso una toalla en la cintura, agarró un traste con agua y les empezó a lavar, ¿qué? Los pies. Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo tú? Ahora, lavarse los pies en esa época era, recuerden que había esclavitud o había siervos en las casas, en las fincas, en las familias, y la labor más baja de una persona era lavarle los pies ¿a quiénes? A los demás. No iban a poner al más notable de las personas a lavarle los pies a quiénes. Entonces cuando Jesús les empieza a lavar los pies, Pedro como que dice, no, Señor, no puede ser eso, a mí no me vas a lavar los pies. Pero Jesús le dice, mira, lo que estoy haciendo ahorita tú no lo entiendes en este momento, pero lo vas a entender. Y después les dice, miren, ustedes me dicen que soy el Señor y que soy el Maestro, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Y es una forma de entender que hemos sido llamados a servirnos unos a otros. Humildad, mansedumbre, paciencia. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Humildad, mansedumbre y paciencia unos con los otros. En Efesios capítulo 4, verso 2, nos dice la Escritura, Efesios capítulo 4, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con humildad, con mansedumbre, siendo mansos, ¿verdad? Hemos puesto este ejemplo y quiero enfatizarlo, ¿no? Cuando un animal de carga es manso, pues se deja llevar, ¿no? Se le pone la carga, se le dice hacia dónde caminar y ese animalito obedece porque ya está mansado, es manso. Pero si un animalito no es manso, usted le pone la carga y lo va a patear, va a relinchar, ¿eh? Va a tratar de quitarse de encima la carga. Ahora, eso vamos a traspolarlo a nuestra actitud. Hay personas que necesitan ayuda, incluso entre los hermanos, pero hay personas que no se dejan, ¿qué? Ayudar, ¿no? ¿Cómo te voy a ayudar si no te dejas, qué? Ayudar. Con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos, pero ya no nos soportamos, imagínense, no soporta a sus hermanos aquí, póngase a pensar que vamos a estar juntos, ¿en dónde? En el cielo, por la eternidad. Tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Gálatas 6, 2. Sobrellevando las cargas, ayudándonos, en una palabra coloquial, echándonos el hombro uno al otro, sobrellevando las cargas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos unos a los otros, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 25. Hablando verdad. Tenemos que aprender a hablar verdad, desechar toda mentira. Hermano, ¿por qué no vino? Ay, hermano, es que esto, que aquello, el otro, nos aventamos unos cuentos, ¿verdad? Y a veces todo es mentira, o no tuve ganas, o no tuve tiempo, o incluso fui a otra iglesia y no soy capaz de decir, hermano,
esto pasó, aquello pasó, esto es lo que me está ocurriendo. O hermano, ya veníamos para la iglesia, salimos mal en la casa, nos peleamos, nos enojamos y de berrinche dijimos, ya no vamos. Hablemos ¿qué? La verdad. ¿Cómo voy a estar orando por usted si no sé las luchas que usted está ¿qué? Teniendo, hermanos? Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos, otra vez, miembros los unos de los otros. Aquí mismo en Efesios capítulo 4, en el verso 32, tenemos que, dice, antes sed benignos unos con otros. Benigno quiere decir que seamos buenos, que busquemos lo bueno unos para con los otros. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como el hijo pródigo, cuando regresó, su conducta había sido mala, había deshonrado a su padre. Su padre podría haber tenido todo el derecho de no recibirlo, de enojarse, de maltratarlo, pero dice que el padre fue movido ¿a qué? Y que el hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado. Pero no terminó todo lo que había pensado decirle al padre, sino que hasta esa frase el padre lo abrazó y el padre les dijo a los siervos, cambiadle y ponerle un anillo ¿en dónde? En su dedo, y hagamos una ¿qué? Una fiesta para recibir al que se había perdido, recibiéndonos. Tenemos que aprender a recibirnos unos a otros. Miren, dice la Escritura que debemos de ser hospedadores. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos capaces de recibirnos unos a los otros, ¿verdad? Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Amén. Esto también implica en este lugar, hermanos, cuando alguien viene nuevo, cuando se le está compartiendo a alguien y viene por primera vez, tenemos que ser atentos, tenemos que ponerle una buena cara, tenemos que hacer que esa persona se sienta bienvenido. Pero la verdad es otra. Muchas veces, porque traemos nuestras pasiones y traemos nuestras luchas, venimos y viene alguien y ni lo saludamos o le torcemos la boca. ¿Usted cree que esa persona volverá a venir? ¿Se sentirá bienvenido? Hermanos, estamos como que hace ratito nos tomamos, ¿verdad?, del brazo. Todos debemos de caminar para el mismo, pero si usted jala para la derecha y el otro jala para la izquierda, así no vamos a ¿qué? Avanzar. Hermanos, recapaciten lo que les estoy diciendo. ¿Ven? Dice, recibámonos unos sometiéndonos, y es algo difícil, hermanos, nuestro orgullo no nos deja someternos a la voluntad de Dios, y unos a otros debemos de aprender a someternos. Efesios 4:21 dice, someteos unos a otros, no porque el otro sea un mandamás, no porque el otro sea malo y quiera traernos a los demás cortitos, no, dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Sí lo estamos leyendo? Voy a poner un ejemplo para que se pongan las pilas, hermano. Efesios 5:21. ¿Sí? No, 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. A veces todos tienen buenas ideas, a veces. Se me ocurre en mi mente, digo, yo creo que voy a ir a visitar a fulano. Y voy y lo visito. Pero no tengo la delicadeza, no tengo
¿cómo lo puedo yo mencionar? De decirle al hermano que está al frente, hermano, fuimos a ver a fulano, fuimos a ver a sultano. Ya yo me entero hasta años después, pero si fulano vino, sultano vino, perenganito vino a visitar a fulano. Bueno, yo no supe, ¿no? Porque yo estoy pintado, ¿no? No, hermanos, sometámonos, ¿qué? Unos a otros. Nadie les dice que no vayan, pero avíseme. Dígame, fuimos a ver a fulano. Ahora, ¿para qué fueron? También, hermano, voy a ir a visitar a fulano. ¿Para qué va a ir? Para que le dé todas las quejas, para que usted también le entre al chisme y diga, sí, cierto, ahí la iglesia todos son así, son asados, pues mejor no, ¿qué? No vaya, hermano. Dice que todo lo que hagamos sea para edificación. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Creciendo en amor unos con otros. Creciendo en amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Crecer, hermanos, tenemos que ser ya cristianos maduros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Edificándonos, construyéndonos, avanzando en cosas que verdaderamente traigan bendición a nuestra vida. Por lo cual, animaos los unos a los otros. ¿Se ha sentido desanimado? Por eso es que tenemos que animarnos unos a otros. Y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Bueno, esa iglesia lo hacía, nosotros también debemos de hacerlo. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Pensé que íbamos a terminar hoy, no va a dar tiempo, pero esperemos que lo que acabamos de ver lo repasemos, lo meditemos y sobre todo que lo pongamos por obra en nuestra vida. Que el